Welcome back. Today is April 15, Bienvenido de 2026. nuevo. We are joined by Hoy es Larry 15 de Johnson, abril de former CIA 2026 analyst, y nos who acompaña Larry Johnson, publishes at ex Sonar analista de la 21, CIA que ahora publica en we'll Sonar leave a link in the 21. description, which Dejaré I un highly enlace en la recommend. descripción So que thank you very much recomiendo for coming back encarecidamente. on the program. Muchas gracias I por always volver al enjoy our programa. conversations. Siempre disfruto de nuestras Glad conversaciones. to hear it. Me alegra And oírlo. let's start with Así que the Strait of empecemos con el Hormuz. estrecho de Hello. Hormuz. Estamos en un alto el fuego, o al menos eso es lo que nos dicen. Sin embargo, ahora se ha impuesto un bloqueo a los puertos de Irán, lo cual es un acto de guerra, una extraña escalada para hacer durante un alto el fuego. A menudo lo mencionan los portavoces de la Casa Blanca, incluso mientras insisten en que estamos cumpliendo con el alto el fuego. Así que no está claro qué significa realmente el alto el fuego, pero al menos parece que no les están disparando. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de este bloqueo? Por lo que tengo entendido, Divantaran Extensive Dipazamkor, Rematap Knowledge en Muida Extis Oath Nuith Mamisefor. Exacto. And the waterway is not narrow when you go this far down south. Yeah, so Sí, todo esto es como el teatro kabuki japonés. Es muy estilizado, muy guionizado. Estados Unidos tiene su propia versión de lo que está ocurriendo. Están deteniendo todos los barcos, no hay ninguno que salga. Vaya, lo tienen todo completamente controlado. Mientras tanto, otros informes indican que Irán está permitiendo que los barcos zarpen, y esos barcos no están siendo detenidos. Las personas que están en posición de saber lo que realmente está pasando lo describieron. Uno de ellos dijo que es como un guardia de seguridad en un centro comercial, ¿sabes? Lleva un uniforme, pero no tiene verdadera autoridad para hacer mucho, y no es especialmente eficaz. Así que esto podría intensificarse. Pero como señalaste en tu introducción, Irán tiene potencial. Dispone de misiles de crucero de defensa costera. coastal defense cruise missiles. They've got close range ballistic missiles. Tienen misiles balísticos de corto alcance y una variedad de drones, submarinos, de superficie y aéreos, por lo que pueden operar en 3 dimensiones contra cualquier barco estadounidense que se acerque, digamos, a unos 200 millas de la costa. El Abraham Lincoln, por ejemplo, en marzo, se acercó a unas 220 millas de la costa y fue atacado, sufriendo daños que incluso Donald Trump admitió más tarde. Sí, habían sido atacados desde 17 frentes. Ahora mismo, parece que los buques chinos que transportan petróleo hacia China han salido del estrecho y están en camino, y no han sido detenidos. Esto podría cambiar, pero si Estados Unidos quiere realizar una interdicción adecuada de esos barcos, necesita helicópteros. To do a proper interdiction on these ships, you need helicopters. Destroyers, they can come up and threaten to shoot you, but Los destructores, ya sabes, pueden salir y amenazar con dispararte, pero en realidad no van a hacerlo. Y una vez que, incluso si tuvieras un portaaviones y los 2 buques de la Marina que parecen pequeños portaaviones, llevan muchos helicópteros, aún así solo pueden cubrir un área limitada. Se están estirando los recursos aéreos. Realmente está suponiendo una carga para los recursos aéreos de Estados Unidos, por lo que tengo entendido. Los costes de mantenimiento, el estrés, el tiempo en el aire, todo suma. Y no es fácil averiguar dónde están los barcos. Los océanos son enormes, y no hay una forma sencilla ni automática de rastrearlos. Lo aprendí por las malas trabajando con el Mando Conjunto de Operaciones Especiales durante 23 años. Y cuando hacíamos ejercicios, algunos de ellos marítimos, a menos que pongas un transpondedor en un barco que emita una señal como amigo o enemigo, entonces bien, puede que consigas rastrearlo. Pero de lo contrario, no hay manera de saberlo. Puedes ver algo en el radar, pero eso no necesariamente te dice qué es. Y luego llegamos a la pregunta, ¿cuál es el propósito del bloqueo? Aquí es donde la administración Trump está completamente desorientada. Al principio, levantaron de inmediato las sanciones a Rusia e Irán. ¿Por qué? Porque querían mantener el suministro de petróleo. Pero ahora esta semana han vuelto a imponer sanciones al petróleo ruso. Están intentando cortar el flujo de petróleo iraní y ya han perdido el 20% del suministro mundial. Y sin embargo, los mercados petroleros actúan como si dijeran, oh vaya,
han vuelto los Yeah, the días oil felices. markets are acting like, oh boy, we're going to happy days are here again. Prices they're going down on the oil futures, but the actual Los precios de los futuros del petróleo están bajando, pero el precio real que la gente paga cuando los barcos finalmente atracan ronda los $140. He visto un precio tan alto como $210 por barril en Singapur. West is they got their eyes closed. Así que el golpe económico que se avecina por esto, Occidente tiene los ojos cerrados. Y lo que lo agrava es la absoluta locura de Donald Trump. He has Está desconectado de la realidad. No recuerda de un día para otro lo que ha dicho. Dice cosas que cree sinceramente que son ciertas y que simplemente no lo son. Ya sabes, como Irán está suplicando por negociaciones, no lo está, en absoluto. Somos nosotros los que estamos suplicando por esas negociaciones. Irán puede vivir sin ellas. Y Trump ahora está emocionalmente volátil, gritando a la gente, enfadándose. yelling at people, getting angry, and so the best description. La mejor descripción que he oído es que es como si unos niños vivieran con un padre alcohólico y abusivo. Ya sabes, no despiertes a papá, camina de puntillas, no hagas nada que enfade al viejo, porque empezará a golpearte o a pegarte. Así es como están tratando a Donald Trump ahora mismo, lo cual resulta aterrador. Hay mucho ocurriendo entre bastidores. Pero esto no es una gran partida de ajedrez en 5 dimensiones que Trump esté maniobrando para lograr un objetivo u otro. No, se lo va inventando sobre la marcha, pieza a pieza. Y el único que ha sido firme al decir, esta es una mala decisión, esto está mal, ha sido J.D. Vance. Y Trump se ha esforzado en humillar y aislar a J.D. Vance. And Trump's gone out of his way to humiliate and isolate J.D. Vance. And well, I often wonder when I see these tweets that A menudo me pregunto, cuando veo esos tweets, como hoy, que ha tuiteado que China está muy contenta de que esté abriendo el estrecho de Hormuz, que lo hace por ellos, por los chinos, y al mismo tiempo está imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes, por donde el 90% del petróleo va a China. Y luego ese mismo día, Scott Bessent sale y dice que probablemente se sancionarán al menos 2 bancos chinos por comerciar o comprar petróleo iraní, porque Irán, ya sabes, está patrocinando el terrorismo. Ese es el argumento. Así que, al mismo tiempo, factúa Estados el estrecho de Hormuz para China. the US is opening the Strait of Hormuz for China. I mean, I don't know Quiero decir, es que no sé para quién va dirigido esto. Los chinos no están ahí diciendo, oh, maravilloso, qué amables. Quiero decir, es para el culto MAGA. Cuesta ver para quién es esto. Pero con el bloqueo naval, como decías, se necesitan muchos recursos navales que ya están sobrecargados. Y con más recursos en la región, tienen que atracar en algún sitio para el mantenimiento. Parece que gran parte de la logística ha sufrido daños y golpes. ¿Hasta qué punto crees que esto de estamos más expuesto? This makes the US more exposed, though. Oh, it's unsustainable. And Oh, es insostenible. we're winning. Y ya sabes, decimos que estamos ganando, que tenemos el control. Entonces, ¿por qué el portaaviones George H.W. Bush navega por la costa occidental de África para llegar a la región del Golfo Pérsico? ¿Por qué no tomó el atajo por el Mediterráneo, bajando por el Canal de Suez y luego por el Mar Rojo? Porque tienen un miedo terrible de que los hundan los hutíes. Miedo terrible. Esa es la realidad. Y planteas un punto excelente sobre dónde van a realizar el mantenimiento y el servicio de esos barcos, aunque solo sea para repostar y reacondicionarlos. Diego García es realmente la base más cercana. Así que ya sabes, Estados Unidos se ha metido en una operación militar insostenible. The United States has got itself in an unsustainable military operation. And so what's going on is Lo que está ocurriendo es que las declaraciones de Trump, todo, se hacen para el público estadounidense. Solo para darnos un, todo va bien, no os preocupéis, todo está genial. Pero la realidad de lo que realmente está sucediendo ahí fuera es otra cosa. Mientras tanto, están atacando a China. Y sin embargo hemos visto, a finales de la semana pasada y al comienzo de esta, a China y Rusia intensificando sus actividades, intentando mediar un acuerdo de paz, trayendo a los emiratíes y los israelíes. Andrés Segurtor Kishore the Dinim Secretary took course towards Zayta. Sí, lo haremos. the Turkish foreign minister signed on board. Yeah, we'll do that. So
there's actually work to work around the United Así que de hecho hay trabajo en marcha para sortear a Estados Unidos, para ignorarlo como si ya no fuera relevante. Pero para llevar a cabo las operaciones aéreas y navales necesarias para una interdicción, las cosas se van a estirar al límite. Y para ser más eficaces, tienen que estar cerca de la costa iraní. Pero cuanto más se acerquen, más vulnerables serán si esta guerra se reanuda y vuelve a intensificarse. Ahora mismo, tenemos un alto el fuego en vigor hasta el lunes. Pakistán está haciendo esfuerzos significativos para que las negociaciones vuelvan a encarrilarse. Por lo que he sabido, J.D. Vance fue quien aceptó el plan de paz de 10 puntos de Irán, o el plan de 10 puntos para reanudar las negociaciones. or 10-point plan for negotiations, restarting negotiations. Trump then under pressure from all of his Zionist Trump, donors, presionado por todos sus donantes sionistas, se echó atrás y dijo, no aceptamos nada de eso. En realidad estaban logrando algunos avances hasta que básicamente le dijeron a Vance, ya sabes, cállate y vuelve a casa, deja de hablar. Pero ahora la comprensión de los efectos económicos, los efectos negativos sobre la economía estadounidense y la economía global, empieza a hacerse evidente. Sabes, Dios, cuanto más veo a ese Scott Bassett, más me cae mal. Quiero decir, te entran ganas de ir y darle un puñetazo en la cara. Es un tipo tan rastrero y viscoso. Intentan fingir que todo va bien, pero no es así. Ya sabes, es algo anecdótico, pero uno de mis vecinos es ranchero. Tiene un rancho a unos 30 kilómetros de donde vivimos. So he's got a ranch 20 miles outside of where we live. But he was commenting that Pero decía que ha tenido que pagar más. El diésel ha subido más de $2 por galón, así que eso añade casi un 40% a sus costes de combustible. El fertilizante ha triplicado su precio. Y además de eso, hemos tenido una sequía en Florida, así que el heno y la hierba que normalmente alimentan al ganado no han crecido. Ha tenido que comprar heno, o al menos intentarlo, y dice que ahora es muy difícil de encontrar. El año pasado compró 40 fardos de heno a $40 cada uno. Ahora cuesta 90, así que el precio se ha más que duplicado. Y en lugar de 40 fardos necesita 90. Así que está pagando unos $3,600 en lugar de $1,600. De nuevo, más del doble del coste. so he's now up to, $3,600 as opposed to $1,600. So again, almost more than double the price. And he says, I'm in the red. That's happening. Y él dice, estoy en números rojos. across the United States. Eso les está ocurriendo a agricultores y ganaderos en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Así que lo que estamos viendo aquí es el comienzo de lo que podría ser un colapso del sistema alimentario mundial, potencialmente. Quiero decir, podría llegar a ser así de grave. Así que esto se parece mucho a la administración Trump comportándose un poco como Nerón, tocando el violín mientras Roma arde. No han apagado el fuego. Y, en cambio, Carrington, las medidas políticas son, como señalabas, completamente contradictorias. Ya sabes, un minuto dicen, oh, no necesitamos ¿a quién le importa el estrecho de Hormuz? Who cares about the Strait of Hormuz? We don't need it, said Trump. And then the next minute, No lo necesitamos, dijo Trump. Y al minuto siguiente está exigiendo, con el lenguaje más vulgar posible, que Irán abra el estrecho. Luego se queja de que los europeos no están colaborando para ayudar. Después da la vuelta y lo bloquea para que no salga nada. Y ahora dice, oh sí, estamos ayudando a China. China nos adora por lo que estamos haciendo porque estamos deteniendo el flujo de petróleo hacia China. Es un enfoque completamente descabellado. Y lo único que lo explica no es ajedrez en Think That, tío. Esto es una enfermedad mental. 5D chess, man. This is a mental illness. Well, that's why it just looks like this. Bueno, por eso parece que este impacto en el sistema es difícil de asimilar, especialmente ahora. Quiero decir, si hubiera ocurrido hace 2 o 3 décadas, quizá habría sido más fácil. Pero ahora tenemos toda esta logística justo a tiempo, en la que no dependemos de almacenes. Todo tiene que funcionar sin problemas para reducir los costes logísticos, así que no puede absorber mucho impacto. Hay un número récord de personas que viven al día, muchas de ellas muy endeudadas. Así que, si de repente se produce incluso un ligero aumento en los precios de los alimentos o la energía, es muy difícil de asumir.
Ahora nos enfrentamos a un enorme shock energético, con los precios duplicándose, y se avecina una gran escasez de alimentos. Los precios están disparándose. Quiero decir, se puede ver cómo los problemas empezarán a extenderse por todo el sistema. Me gustaría hacer predicciones, pero como es algo tan abarcador, va a afectar a todo. Así que es bastante dramático, un impacto enorme para el sistema. No creo que sepan lo que se les viene encima. Bueno, supongo que no deberíamos prestar demasiada atención a lo que dice Camp, sino a lo que hace. Pero dijo que esta guerra terminará pronto. Por supuesto, ha sido demasiado optimista desde el primer día. Pero, ¿crees que espera una derrota de Irán? Porque veo mucho material militar estadounidense desplazándose hacia la región. ¿O crees que su desesperación está aflorando y necesitan encontrar una salida? Bueno, se trata más de crear una narrativa que él cree que se venderá, algo que suene bien en Fox News. Literalmente se limita a ver Fox, leer el New York Times y no hacer mucho más aparte de eso. Así que tiene un flujo de información muy limitado. Hasta hace unas 2 o 3 semanas ni siquiera recibía las malas noticias, porque si lo hacía, se enfurecía y culpaba a quien se las daba. Esto es shakespeariano, quiero decir. Es una versión moderna de un Rey Lear enloquecido. Y nadie ha encontrado una solución, un arreglo. ¿Qué hacemos con este tipo? En realidad debería ser destituido, recibir atención médica, estar en uno de esos centros de cuidado para personas con demencia. People with dementia, but instead he's allowed to still be in charge of the. Pero en lugar de eso, todavía se le permite estar al mando de este país y tomar decisiones irracionales, además. Pensar que fue una buena idea enviar una foto suya como si fuera Jesús, ya sabes, curando a los enfermos, y luego da la vuelta y dice, oh, era un médico. ¿De qué estás hablando? Me dicen que hay una creciente preocupación dentro de la Casa Blanca. Y me lo dice alguien que está en posición de saberlo. Esto es peor que la situación de Biden. Biden también puede parecerse a Strather, pero es ofensivo. Trump no lo es. Trump tiene una crueldad en él y ha perdido todo. Y así, ahora mismo, con la información que está saliendo sobre el llamado bloqueo, parece que la Marina le está mintiendo deliberadamente, diciéndole lo que quiere oír. Mientras tanto, hay esfuerzos en marcha para reanudar las conversaciones y utilizar todo el asunto nuclear como una forma de salir de esta situación. J.D. Vance quiere poner fin a la guerra, y la manera de hacerlo es básicamente resucitando el JCPOA. No lo llamas así, pero eso es lo que es. Y implica inspección in situ por purview continuo de Irán al Tratado de No Proliferación. Pero en lugar de un acuerdo de 10 años, este sería permanente, un acuerdo para siempre. Ese será el de Trump. Por eso podrá decir que es un acuerdo mucho mejor que el que tenían antes, porque ahora tiene un acuerdo permanente para siempre y que Israel está a salvo. También hay informes hoy que indican que habrá un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Y eso de nuevo se remonta a una de las exigencias que hizo Irán. Así que, si lo consiguen, el problema es que Trump está muy influido por Bibi Netanyahu. Aunque al vicepresidente Vance se le pueda dar luz verde para hacer ciertas cosas, no tiene la autoridad definitiva aquí. Y las decisiones de Trump son muy volubles. Un día está a favor y al siguiente está en contra. Le vi dar una entrevista en la que argumentaba que, podríamos haber terminado esta guerra pronto. Podemos conseguir un acuerdo que garantice que Irán no obtenga un arma nuclear. Y sabes, esto me da cierto optimismo, porque suena como una salida. Si el objetivo era que Irán no tuviera un arma nuclear, podrían haber mantenido el JCPOA, podrían haber conseguido fácilmente otro acuerdo, algo con compromisos y transparencia, algo que pudieran verificar.
Pero el hecho de que primero se vinculara a otras cuestiones, limitar su programa de misiles balísticos o desvincularse de sus socios regionales, significaba que todo eso también pretendía debilitar su disuasión convencional. Así que pensé, bueno, esto podría ser una señal de optimismo. Por otro lado, siempre me culpo a mí mismo cuando escucho demasiado lo que Trump dice realmente. Es más interesante ver lo que hace en realidad. Pero, por lo demás, también está impulsando una narrativa, la narrativa de la victoria. Y siempre se refiere a cuántos líderes ha matado, a la infraestructura destruida, a los objetivos militares alcanzados que se han reducido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es esto un argumento de venta para él o realmente cree que matar mucho equivale a ganar? Porque pensé que, ya sabes, las guerras eternas en Oriente Medio demuestran que Estados Unidos puede tener todas esas victorias tácticas para siempre, pero no gana. ¿O crees que no lo aprecia? ¿O es de nuevo que simplemente está contando una historia de guerra? Well, he's telling what he's being told. Bueno, está diciendo lo que le dicen o repitiendo lo que le dicen. El Pentágono a través de Hegseth básicamente le está mintiendo. No le están dando una imagen real de lo que es en realidad este conflicto. Así pueden presumir, oh, hemos destruido esto, hemos destruido aquello. Mientras tanto, no informan de que Irán ha reconstruido y reparado rápidamente varios de los lugares que creíamos haber destruido, lugares que ahora vuelven a estar operativos después de 20 años. Y lo que estoy oyendo es que, dentro de los círculos militares, los planificadores están extremadamente preocupados por el nuevo armamento que ha introducido China. Ahora están diciendo, oh, China le ha prometido a Trump que no va a introducir armas. Bueno, primero, no estoy seguro de que China siquiera le haya dicho eso a Trump. Pero aunque lo hubieran hecho, no lo están cumpliendo. Están haciendo exactamente lo contrario. Así que hay una preocupación real de que haya habido una mejora significativa en el sistema de defensa aérea con la ayuda de China, y de que los F-35 y todos los CAS de cuarta generación que Estados Unidos ha enviado a la región sean vulnerables y probablemente sean derribados, al menos algunos de ellos. He visto algunos informes sobre aviones chinos que entregan material desconocido a Irán. Supongo que se trata de armas. No me tomé demasiado en serio los comentarios de Trump sobre la promesa de China, porque parece que Trump y los chinos, en esencia, quieren lo mismo. Trump necesita titulares que sugieran que los chinos respetan su autoridad, que no se atreverían a enviar armas. Y no están metidos en los titulares que dicen no están suministrando armas. Así que ambos salen ganando. Pero, por supuesto, creo que los chinos están suministrando. Pero, ¿qué crees que es más probable que ocurra si se amplía el alto el fuego? ¿O si no hay un acuerdo de paz? ¿O si hay un acuerdo de paz real? Porque siempre he pensado que el principal desafío para Trump es que por un lado le gustaría una salida. Pero lo que los iraníes exigen como salida lo convierte en esencia en un precio demasiado alto que pagar. Una derrota demasiado humillante, especialmente después de todas esas vueltas de victoria en las que afirmaba haber ganado. Sí. Bueno, mira, creo que puede construir el relato y evitar la humillación simplemente vendiendo la historia de que, oye, tengo un acuerdo permanente e Irán nunca tendrá un arma nuclear. Puede vender eso y luego, ya sabes, justificar el levantamiento de las sanciones. Y vamos a, ya sabes, cumplir nuestra promesa de que Irán se convertirá en una gran potencia económica. La otra parte de esto, sin embargo, es lo que ocurre con la guerra entre Líbano, Hezbollah e Israel. Así que ya sabes, creo que Israel ha sufrido suficientes daños en esa guerra como para que también estén buscando una salida. Si logran algún tipo de nuevo alto el fuego con Hezbollah, creo que lo aceptarán. Aún así, eso no resuelve la cuestión de Gaza.
Pero hay otra cuestión. Existen otras presiones aquí. Jared Kushner, Steve Witkoff y sus socios tienen inversiones importantes en el Golfo, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, y corren el riesgo de perder ese dinero. Así que ese es otro incentivo para lograr que esto se negocie lo antes posible, con el fin de intentar salvar sus inversiones en esos países. No creo que los Emiratos Árabes Unidos sean recuperables a estas alturas. Creo que están más allá de toda recuperación. Pero ha habido una intervención diplomática directa de los chinos con los Emiratos Árabes Unidos ayer o anteayer, y también con los saudíes, los cataríes y Rusia. Rusia y China están colaborando para intentar crear un acuerdo de paz que excluya a Estados Unidos. Estados Unidos no formará parte de ese acuerdo. Y quién sabe, es posible que consigan hacerlo. No descarto nada en ese sentido. Recuerdo que sí, después de la guerra de 12 días, hablamos largo y tendido sobre los daños a la infraestructura, la economía y las industrias de Israel. Sabemos ya algo sobre el golpe que han sufrido, porque quiero decir, hay límites en la información que está saliendo. Pero ¿qué sabemos? Porque desde luego los informes que recibimos no lo cubren todo, como el alcance total de los daños. Solo me pregunto, ¿qué sabemos hasta ahora? Yes, I'm just wondering what we know so far. It has been substantially worse. Ha sido sustancialmente peor. Y lo sabemos porque si no hubieran sufrido daños significativos, los israelíes no tendrían el nivel de censura que tienen. Dejarían entrar a los medios para decir, mirad, nuestro sistema de defensa aérea funcionó de forma espectacular, no nos han alcanzado, todas nuestras estructuras siguen en pie, estamos en una situación excelente. No lo han hecho porque ocurre lo contrario. Han recibido un golpe serio. Y ya sabes, también están aprovechando esta tregua. Ya llevamos 8 días y termina el próximo lunes. Veremos si se amplía, puede que se amplíe. La administración Trump está desesperada por cerrar un acuerdo, e Irán está listo para volver a luchar. Así que veremos si Trump hace más concesiones. Lo presentarán como, oh, Irán vino suplicando a la mesa, por favor, sigamos hablando. Eso es todo lo que supuestamente está haciendo Irán. Pero tampoco quieren war theories dive forward to la mesa. There's no guarantee that Iran will come back to the table either. Yeah, no, well, it's been a few humiliating rounds. Sí, bueno, han sido unas cuantas rondas humillantes. Estoy pensando en cuando Trump dijo, oh, hemos tenido conversaciones constructivas, así que no vamos a atacarlos. Y luego el ministro de Asuntos Exteriores salió y dijo, no, en realidad no tenemos ninguna conversación en marcha. Quiero decir, si realmente quisieran la paz, parece un juego muy extraño. Pero ¿qué sabemos ahora sobre la posición iraní? Porque hablé con algunos iraníes que señalaron que las negociaciones parecían, bueno, digamos extrañas en Islamabad. Vance no podía responder realmente a las preguntas. Tenía que coger el teléfono y llamar, Dios sabe a quién, todo el tiempo. Y me dijeron que al final, cuando pensaban que las negociaciones aún continuaban, Vance y su equipo simplemente recogieron sus cosas y dijeron, vale, supongo que hemos terminado, y lo dejaron. Inupets, termes muy vicepredseni de comportamiento diplomático. Hard to read this kind of diplomatic behavior. Yeah, that was I think the most telling. Sí, eso fue, creo, la parte más reveladora del profesor Morandi, que ni siquiera tuvieron la cortesía de decir, de acuerdo, escuchen señores, ministro de Asuntos Exteriores Araghchi, tenemos que reconocer que estamos en un punto muerto. No vamos a poder resolver nada en este momento. Nos vamos ahora, volveremos para informar al presidente Trump y quizá podamos reunirnos la próxima semana o la siguiente para ver si podemos avanzar un poco más. Ya sabes, nada de eso. Simplemente nos vamos de y los iraníes y los estadounidenses. The Iranians where'd the Americans go? Oh, they beat it. Now Lo lograron. Cuando lo oí por primera vez, le envié una nota al profesor Morandi y simplemente le dije, oye, espero que estéis hablando con los rusos o los chinos para que os lleven de vuelta a Irán, porque si al menos estáis bajo protección china o rusa, no intentarán mataros, mientras que si voláis en un avión iraní, no me sorprendería que intentaran derribarlo.
Supongo que lo que pasó es que regresaron en una aerolínea con bandera pakistaní. Eso evita quedado la ferida de Israel. Iran from being attacked by Israel. Es tan extraño que esto sea Gitsumo, matar a líderes y negociadores. Es sikur normalizar un poco de Mashua Bill. Eso va que lo más sea muy difícil en el futuro. De hecho, el hecho de que este no fuera el argumento. Recuerdo que en ese artículo del Washington Post decían que esto debería ser una forma de disuasión si no se aceptaban ideales que pondrían en peligro personalmente a los negociadores. Esto es no parece que de ahí pueda surgir un acuerdo de paz bueno y estable. Correcto. Pero en general, ¿hacia dónde crees que se dirige este conflicto ahora? Si el bloqueo no va a funcionar, las negociaciones no avanzan y las capacidades militares siguen aumentando, ¿vamos simplemente a volver a la guerra? Creo que es hacia ahí donde, en última instancia, nos dirigimos. Quiero decir, puedo verlo. Mira, desde un punto de vista lógico, se puede ver que hay una clara vía de salida aquí para Trump. Pueden salir de esta guerra e intentar poner en marcha una solución económica que empiece a reparar el daño causado por el cierre del estrecho de Hormuz y básicamente por la paralización de las actividades de exportación desde los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Quiero decir, Bahrein está acabado. La base estadounidense allí no va a volver. Kuwait ha sufrido daños importantes que pueden ser irreparables. Pero el hecho de ver la lógica en eso no significa que, ya sabes, podamos resolverlo. La presión que Trump recibe de Bibi Netanyahu es considerable y ha demostrado que no está dispuesto a enfrentarse realmente a ellos y decir, miren, Estados Unidos va a trazar su propio camino. Y esto aún no resuelve la situación en Gaza, tampoco resuelve la situación en Líbano. Y sabes, tuve que volver atrás y comprobarlo. No me había dado cuenta, pero esta guerra libanesa lleva ya, ¿qué? 51 años, ¿verdad? En realidad, la guerra civil en Líbano entre cristianos y musulmanes, los chiíes en particular, comenzó en 1975, cuando los falangistas, esta secta cristiana, atacaron y mataron a unos 35 civiles chiíes. Y boom, estalló la guerra civil, y esa se prolongó para siempre hasta que hubo una especie de tregua en 1990. Pero ya sabes, en los 30 años siguientes seguimos teniendo estos estallidos constantes. En 2006, Israel volvió a invadir el sur del Líbano. Hubo bombardeos en Beirut en los años 90. Así que, ya sabes, el conflicto nunca ha desaparecido del todo. Y ahora, en esta última ronda, Hezbollah se mantiene firme e inflige daños graves a Israel, daños que Israel no puede sostener. Así que puedo entender los esfuerzos por lograr la paz. Pero volviendo a lo que decías, veamos lo que está haciendo Trump. ¿Está Trump diciendo a las unidades militares estadounidenses, de acuerdo, empezar a retiraros, vamos a reducir nuestra presencia? No, todo lo contrario. Las señales indican que estamos intensificando. Ahora bien, creo que el desastre en torno al rescate de ese piloto derribado, o del miembro de la tripulación del F-15 hace 2 semanas, ha convencido por fin tanto al Pentágono como a la Casa Blanca de que cualquier tipo de operación terrestre está descartada. Simplemente demasiado peligrosa, demasiado costosa, demasiado impredecible. Así que van a continuar con esta presión económica. Un grupo que defiende un bloqueo total de los puertos iraníes cree que, si cerramos su capacidad de exportar petróleo, eso acabará dañando su capacidad de producirlo. Entonces estarán en crisis, no tendrán ingresos y con el tiempo colapsarán. Y hay algunos dentro de la administración Trump que dan mucha credibilidad a esa idea. Me parece una locura, pero eso es lo que están promoviendo.
¿Podría ser ese el objetivo del alto el fuego, entonces, que solo sirva para reducir la intensidad? Porque tal y como va la guerra ahora, Estados Unidos está utilizando todos esos costosos misiles interceptores. Sus activos en los estados del Golfo están siendo atacados. Israel está siendo atacado. Así que esta guerra de alta intensidad no beneficia realmente a Estados Unidos. Pero si se pudiera declarar un alto el fuego y al mismo tiempo empezar a, ya sabes, desgastar gradualmente a los iraníes en su lugar, imponiendo algún tipo de bloqueo a sus puertos, lo que también perjudicaría a los chinos, básicamente se tendría, ya sabes, un intento de control de la escalada. Un poco como lo que se logró en Ucrania, donde, básicamente, los países de la OTAN pueden lanzar sus misiles contra Rusia y luego fingir que es Ucrania y Rusia puede responder. Algo similar que les permita empezar a desgastar y cortar el césped, por así decirlo, en Irán, sin que Irán pueda responder de manera significativa. ¿O crees que es una ilusión pensar que un bloqueo así podría imponerse correctamente y que Irán no respondería de alguna forma? Sí, no. Creo que es una ilusión por su parte, Beslay, porque un bloqueo de los puertos no es la única salida de Irán. En otras palabras, pueden Pyres and Bust por Turkmenistan. They can go through Turkmenistan. They can go through. So there are roads in to. Así que hay carreteras. No es su único acceso al mundo exterior. Ahora bien, esos puertos en términos de volumen podrían tener un efecto. Pero de nuevo, no creo que Estados Unidos tenga el poder naval necesario para detenerlo por completo, especialmente si empiezan a involucrar a los chinos. Los chinos han dejado muy claro que no van a tolerar esto y que cualquier intento de Estados Unidos de interferir con el tráfico marítimo chino será resistido. ¿De qué manera? ¿Qué están diciendo los chinos? Dicen que lo considerarían un acto de guerra. Así que esto es una señal afortunada. Sí. Quiero decir, sé que para los planificadores militares de Estados Unidos, lo último que quieren es entrar en una guerra con China, porque creo que ahora está bastante claro que Estados Unidos no aguantaría ni 2 semanas contra China si realmente se desatara una guerra total. Simplemente no tenemos la profundidad estratégica necesaria. Hemos agotado nuestras reservas de sistemas de armas clave, los THAAD, los Patriot, ya sabes, las baterías PAC-3. Los Shahdam están muy escasos. Los CHAS, que hemos usado extensamente, también están muy escasos. Los Tomahawk, igual. Y luego está el problema de la cadena de suministro que controla China. Para reconstruir algunos de esos sistemas de armas, se necesitan las tierras raras que China no está proporcionando ahora, y no tenemos una buena alternativa a la que recurrir. Sí, parecía que, bueno, dado que China es el principal competidor de Estados Unidos, y desde los tiempos de Obama, al menos en 2016, el objetivo era girar hacia Asia para contener a China. Nada de lo que está haciendo ahora Trump parece tener mucho sentido. Quiero decir, cuando llegó al poder, sugirió, pondré fin a la guerra de Ucrania, acabaré con las guerras eternas. Todo eso tenía sentido si el objetivo era transferir recursos al hemisferio occidental y el Asia. Pero ahora Estados Unidos no gracias Ucranias, o a menos, ya sabes, no armas. Todavía tiene sus activos de inteligencia allí, y ahora también está haciendo esto en cada guerra con Irán. Es difícil ver cómo puede lograrse realmente el objetivo estratégico más amplio o de mayor alcance en este enorme cambio de poder. Es muy extraño de observar, dado que parecía que Trump tenía una visión muy estratégica cuando llegó, y lo poco que eso se corresponde con sus acciones reales. Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias más amplias de esto? Quiero decir, por supuesto, está la crisis energética,
podríamos tener una crisis alimentaria, pero sin una bola de cristal, ¿cuáles crees que son los desarrollos probables que podríamos ver a partir de esta guerra? Developments we might see from this war. We're trying to figure out what the hell are they going to do. Mira, estamos intentando averiguar qué demonios van a hacer. Estados Unidos está perdiendo influencia en el Golfo. Básicamente, prometió a todos esos estados del Golfo, oye, te cubrimos las espaldas, podemos protegerte, si te alineas con nosotros, te protegeremos. Pues bien, resultó que no podían protegerlos. Las acciones y el comportamiento más extraños son los de los Emiratos Árabes Unidos. Son los más ferozmente opuestos a Irán y son los que más han salido perjudicados, quizá con la excepción de Bahrein. Los saudíes siguen jugando a dos bandas. Intentan mantener su alianza con Estados Unidos, pero están bajo presión para buscar un entendimiento con Irán. Pues ya sabes, acaban de anunciar que el oleoducto que va hacia el Mar Rojo, el que había sido saboteado, ya ha sido reparado. Lo atacaron el otro día, pero vuelve a estar operativo. El petróleo vuelve a fluir. Aún así, no mueven tanto petróleo. Quiero decir, son unos 7 millones de barriles al día, que suena a mucho, pero no lo es tanto. Sigue siendo alrededor del 50% de lo que producían antes y sigue siendo vulnerable. Si esta guerra se intensifica, los hutíes destruirán ese puerto, esa terminal. Así que la capacidad de Estados Unidos para dictar el futuro de esa región es limitada. El poder del dólar estadounidense está desapareciendo. Vimos que la subasta de bonos del Tesoro volvió a caer en cuanto al porcentaje de compradores extranjeros. Así que la Reserva Federal tuvo que intervenir y comprar esa cantidad. Creo que vamos a ver una expansión de la influencia china y rusa en todo el Golfo. Y no veo a Irán echándose atrás en cuanto a, digamos, cobrar una tasa de uso si vas al Golfo. Tendrás que pagar una tarifa. Esa es una de las formas en que van a recuperarse y a pagar los daños causados por esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. El comportamiento errático de Trump no va a mejorar. De hecho, veremos un mayor deterioro. Sinceramente, no sé si llegará al final de su mandato porque su comportamiento es tan extraño y está generando una preocupación real ahora en Washington. Así que eso va a ser un factor. That's going to be a play. La capacidad de liderazgo, el aparente colapso personal, el derrumbe, o no exactamente un derrumbe, sino las divisiones dentro del movimiento MAGA y el declive de su administración. Creo que todo esto está generando mucho pánico y desesperación, lo cual no es lo que uno quiere ver en un presidente en tiempos de guerra. Pero aquí estamos. Bueno, las noticias sobre las elecciones de mitad de mandato, los mercados de predicción, los poly markets, como se les llama, muestran una probabilidad creciente de que los demócratas arrasen, no solo en la Cámara de Representantes, sino también en el Senado. Podrían acabar con una mayoría de 54 o 55 senadores, con los republicanos perdiendo más de 10 escaños. En ese punto, Trump se quedaría sin agenda. Y ya sabes, puede enfadarse todo lo que quiera. La cuestión es si los demócratas lo destituirán o si simplemente lo dejarán ahí, retorciéndose lentamente al viento, como un cuerpo colgado de un cadalso. Ya sabes, J.D. Vance ha intentado desesperadamente evitar que Trump siga el camino de ir a la guerra con Irán y ha fracasado. Y ya sabes, vas a ver una mezcla de caos político en Washington, con la posibilidad de que Trump tome algunas decisiones muy irracionales y peligrosas. Pero la buena noticia para Irán es que cuenta con un respaldo sólido y relaciones con China y Rusia. Y cada vez más parece que los países asiáticos, ya sabes, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Vietnam, están empezando a seguir su propio camino. La influencia que Estados Unidos ejercía allí se está desvaneciendo muy rápidamente. Sí, no es la mejor nave espacial que hemos visto. Así que sé que tienes un día ocupado por delante. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Muy bien, amigo mío. Sigue haciendo el buen trabajo.
El mundo se beneficia de tu sabiduría. All right, my friend. Just keep doing the good work. The world benefits from your wisdom. De acuerdo. Vale, gracias. Take Adiós. Bye.